hace rato que nosotros venimos tratando en nuestro programa tiene que ver con el nivel de destrato que tiene el gobierno nacional para con uno de los sectores que más empleo genera, que justamente es la industria. Los últimos datos que tenemos datan del mes de marzo, en donde básicamente, según el último informe que publicó el Centro de Economía Política Argentina, el CEPA, se perdieron 31 empresas por día desde que comenzó el gobierno de Javier Milei. Nos enterábamos por los medios de comunicación que la región más golpeada por esta situación ha sido la región centro, que estamos hablando justamente de Córdoba, provincia de Buenos Aires y por supuesto la provincia de Santa Fe. Como queríamos analizar esta cuestión, porque sabemos que no es solamente un dato de pérdida de empleadores o de generadores de puestos de trabajo en la provincia, sino que hay toda una tela para cortar detrás de esto. Queríamos conversar con Tomás Catagnino. Él es analista económico y es integrante justamente del CEPA, del Centro de Economía Política Argentina. Ha tenido la gentileza de atendernos. ¿Cómo estás, Tomás? Muy buenos días. Manuel Parolia y Mónica Ambrosetti te saludan. ¿Cómo estás? Hola Manuel, Mónica, buenos días, ¿Qué ¿cómo tal? están? Buen día. Gracias por atendernos, Tomás. Bueno, queríamos ahondar en el informe que ustedes han publicado en el CEPA en las últimas horas y que primero que nada arranca con este dato que ya de por sí es un cross a la mandíbula. 31 empresas por día que se pierden desde que comenzó el gobierno de La Libertad Avanza. Contanos un poco, ¿cuál es el contexto de esta sangría de generadores de empleo, de esta cantidad de firmas fundamentalmente industriales? Bueno, mira Manu, antes que nada te comento de dónde sale la información. Nosotros usamos una fuente que es la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, Uh-huh. que lo que hace es ver cuáles son los empleadores que tienen trabajadores asegurados, ¿no? Estamos hablando de empresas registradas en el sistema y que tienen trabajadores registrados. O sea que hablamos de principalmente una economía formalizada, ¿no? No Sí. tenemos datos específicos de lo que es una economía de carácter más informal. Es bueno aclarar esto porque hoy en Argentina hay dos mundos distintos, ¿no? Lo que es muy interesante es ver qué pasa con el empleo formal, porque nos da un mensaje con el empleo y con las empresas del sector formal, porque nos muestra y nos permite ver qué sucede en un amplio sector de la economía real. Y como bien decías en la introducción, son 31 empresas por día que se perdieron desde noviembre de 2023. Se pasaron de 512.000 empresas en noviembre de 2023 a 485.000, son 26.450 empresas menos en este periodo de tiempo, en el resultado neto de empresas que se han perdido. Y lo que es preocupante, me parece, es la tendencia a la baja, ¿no? De febrero de 2026 a marzo de 2026 se perdieron 2.000 empresas en la República Argentina. Es un dato muy poco alentador que nos muestra que hay un dinamismo económico que tiene una clara tendencia de destrucción de empresas que son generadoras de empleo registrado. ¿Y cuáles son los sectores que han sido más golpeados por esta situación, Tomás? Y mira, en lo que es el sector de la cantidad de empresas, vemos que uno de los sectores más afectados es el comercio, mayorista y minorista, que perdió alrededor de 6.800 empresas. Estamos hablando, cuando hablamos de comercio, de empresas en muchos casos más pequeñas, ¿no? Hay distintas magnitudes de estas empresas. Estamos hablando de empresas que pueden tener 3 trabajadores o empresas que pueden tener más de 500, ¿no? Uh-huh. Sí. Lo que quiero decir es que los comercios, al tener una menor cantidad de trabajadores, tienen más posibilidad de desaparecer o dejar de existir, ¿no? Por eso uno de los sectores más afectados es el del sector del comercio, que son 6.800 empresas menos. También muy fuertemente afectado el sector de transporte y almacenamiento, que son 6.473 empresas menos. Y en tercer y cuarto lugar observamos al sector empresarial y de servicios inmobiliarios, con 3.800 empresas menos, y el sector industrial con 3.393 empresas menos, ¿no? Que es un
un dato importante porque el sector industrial es uno de los mayores generadores de empleo registrado y de calidad, y también de empleo indirectamente, ¿no? Por todo lo que significa el dinamismo que genera la industria. Hola, buen día, Tomás. Mónica Ambrosetti te saluda. Quería preguntarte cómo está afectando la apertura de importaciones a las pymes metalúrgicas y de maquinaria industrial en general. Bueno, un dato que justo estábamos conversando el día de ayer. El día de ayer salieron los datos de las importaciones y las exportaciones de la República Argentina del mes de mayo, si no me equivoco. Es un informe que publica mensualmente el INDEC, se llama Intercambio Comercial Argentino, y te muestra distintos indicadores de cómo está el comercio, ¿no? Argentina hoy está teniendo lo que es un saldo exportador superavitario, ¿no? Con récords históricos, principalmente por lo que es el aumento del precio de los combustibles. Argentina hace 3 años, a partir de lo que fue, por ejemplo, obras de mucha magnitud en Vaca Muerta, como el gasoducto Néstor Kirchner, ha comenzado a ser un país exportador de productos hidrocarburíferos. Eso permite que Argentina tenga un gran saldo positivo en momentos estos en los que sube el precio del combustible a nivel internacional por la guerra. No quiero irme mucho por las ramas. Pero hay otros sectores que hay un ejemplo que es muy puntual, por ejemplo, es el sector automotriz, ¿no? El sector automotriz, pese que hay un aumento del 3,3% del patentamiento mensual, mostró una caída de 10 puntos a nivel interanual de lo que es la capacidad instalada utilizada. Es decir, que se usan menos máquinas y menos instalaciones de las que se poseen que el año pasado para producir autos. Es decir, estás produciendo menos autos, pero a la vez crece el patentamiento de autos. ¿Cómo se explica esta contradicción? Bueno, que mientras cae un 22% lo que es la cantidad de autos patentados provenientes de la industria nacional, crece en 80% la cantidad de autos patentados que son de origen importado. Es decir, el modelo aperturista, que bueno, podemos discutir si hay cosas que están bien que se abran o que no, hoy te está destruyendo la industria. Estás teniendo parates en empresas como Zona Sindar, estás teniendo que bueno, son proveedoras del sector automotriz, un gran ejemplo. Los General Motors, que está acá en la provincia de Santa Fe, al sur de la ciudad de Rosario, tienen una cantidad de despidos y de suspensiones continuamente que marca un panorama que es bastante desolador. Pero bueno, ese es un grave ejemplo. Un gran ejemplo de cómo afectan las importaciones. Vos estás teniendo aumento del consumo, o por lo menos un consumo que se mantiene en el sector automotriz, pero que está siendo reemplazado por lo que es producción importada, es decir, que no se genera en Argentina. Otro ejemplo que me parece también destacable en la provincia de Santa Fe es lo que sucede, bueno, con la industria textil ni hablar, pero me interesa mucho el caso de la maquinaria agrícola. Hoy la maquinaria agrícola sufre ajustes en la mayoría de sus empresas, siendo un gran ejemplo lo que pasó en Basal y en Firmat, una empresa histórica de la provincia de Santa Fe, que cierra sus puertas prácticamente, no puede producir, no puede competir, por lo que es un modelo de apertura que no logra poner ni siquiera límites básicos. Hay un límite que existía en Argentina, que era la prohibición, o por lo menos no prohibición, pero un arancelamiento a lo que es la importación de maquinaria agrícola usada del exterior. Hoy la quita de esa restricción lo que hace es que sea muy difícil competir con esta maquinaria agrícola extranjera usada. Nos venden de segunda mano lo que usaron ellos, que es bastante más barata, y hoy Argentina, que es un país competitivo, que exporta incluso maquinaria agrícola, no está pudiendo mantener su producción local. Son ejemplos de cómo la apertura importadora afecta a distintas empresas de distintos sectores, y eso se transforma en lo que es una destrucción del empleo registrado tanto en la provincia de Santa Fe como en todo el país. Tomás, muy buenos días. Julio Leiva te saluda. ¿Cómo estás, Julio? La verdad es que escuchando los últimos informes económicos vemos que crece mucho el nivel de exportación
y ingresa mucho capital en dólares. Pero no vemos que se reproduzca de la misma manera la economía en pesos. ¿Cómo resiente eso en el consumo, pero también en el desarrollo económico de las industrias de Argentina, tomando en cuenta que los créditos se toman en pesos y las tasas son tan altas para los empleadores, ¿no? Lo que quita la posibilidad de mercado laboral. Mira, hay un elemento que es central, que bueno, viene de la mano con lo que les estaba comentando de la pérdida de empresas, que es lo que se refleja en la pérdida de puestos de trabajo. Estamos hablando de que de noviembre de 2023 a marzo de 2026 se perdieron alrededor de 400 puestos de trabajo por día. Son en total de 340.000 puestos de trabajo registrados menos. Yo quiero que vean la magnitud de ese número. Hay ciudades, hay provincias que casi tienen esa cantidad de habitantes, ¿no? 340.000 puestos de trabajo registrados menos. Además, si lo ponemos en mundial, creo que Cabo Verde tiene alrededor de 340.000 habitantes, ¿no? Que le empató ¿a quién le empató? Ya no me acuerdo quién. A España, 455. España. Lo googleé en el partido. Lo googleaste el partido. Bueno, 340.000 puestos de trabajo, más que Curazao seguro. Pero es realmente una magnitud muy grande. ¿Esto cómo afecta a la economía? Primero, es una caída de ingresos de distintos sectores. Hoy vos estás teniendo que te ingresan plata, pero no lo usás para producir, ¿no? Esos dólares o esos recursos que entran, no los vas a usar para producir porque no te conviene producir, te conviene importar en última instancia, y eso no genera valor agregado a nivel local. Al no generar valor agregado a nivel local, al no generar trabajo, estás teniendo esta pérdida de cantidad de trabajadores. Y después tenés el otro elemento, que es la política del gobierno nacional para controlar la inflación. La política que tiene el gobierno nacional es hacer un control de la cantidad de plata que hay en la economía, que prácticamente es lo que se refleja en el ajuste que hace tanto en el sector público como en que puede verse en los salarios del sector público, que se encuentran 20% abajo de lo que estaban en noviembre de 2023. Si hablamos del salario, por ejemplo, de docentes universitarios, llegó a estar 40-50% abajo de los salarios de noviembre de 2023. Ahora, bueno, es un tema que está en discusión. Pero esto se está reflejando en una caída de los salarios. Las empresas hoy están pagando salarios menores a los de un periodo atrás, y está habiendo aumentos en costos de las familias que están creciendo con la inflación. Hay algunos ejemplos muy puntuales. Por ejemplo, la prepaga te aumenta todos los meses con la inflación, ¿no? Los salarios no están teniendo ese aumento, ¿no? Lo mismo que muchos otros servicios. Eso está reflejando una pérdida del consumo más allá de lo que es la inflación que puede medir el INDEC, que se refleja en que el consumo básico de muchas familias en muchos casos se realiza con endeudamiento bancario, con tarjetas de crédito, con préstamos personales, con lo que es préstamos con las tarjetas, con las billeteras virtuales, que es un tema muy, muy complejo hoy en día. Eso está haciendo que las familias, además de no tener salarios o ingresos altos, estén sobreendeudadas y no puedan mantener ese consumo. Arma un combo esta situación de mucha gravedad, porque no, en un momento puede llegar a haber una ruptura de la cadena de pagos si se mantiene esta tendencia, que principalmente está dada por la caída de los salarios, ¿no? El dato que nosotros tenemos desde CEPA, que lo publica el Banco Central, es que la morosidad de las familias llegó a la 14,1%. ¿Qué significa esto? No quiero... que tuviste un paso de 3% de morosidad en noviembre de 2023 a 14,1%. Es un aumento muy fuerte de lo que son las deudas que no pueden pagar regularmente la familia. Eso es la morosidad. No es que es incobrable o que... porque hay distintos niveles de problema con la deuda, ¿no? Vos tenés lo que es la mora, tenés la irregularidad y tenés la incobrabilidad. Hoy estamos viendo que con los préstamos del sistema bancario la mora llega a 14%. Y si nos vamos con
préstamos por fuera del sistema bancario, que están tanto las billeteras virtuales como, por ejemplo, algunas mutuales, esa mora, irregularidad del crédito, llega al 30%. Es decir, que hay un sobreendeudamiento de las familias para poder consumir a partir de esta caída de los salarios y pérdidas de empleo. Una pregunta tengo, bueno, en realidad son dos. Una, en referencia al impacto social y la brecha de género, me preguntaba qué pasa cómo impacta en los sectores feminizados de la economía, ¿no? Donde tengo la impresión de que sufren por ahí de manera más aguda este modelo de ajuste. Y la segunda pregunta tiene que ver con si tienen datos sobre la migración de trabajadores formales hacia el empleo informal o cuentapropismo de subsistencia. Mira, es un dato muy interesante. El INDEC hace 2 años empezó a publicar lo que es un índice de la cantidad de trabajadores informales de la economía, ¿no? Que ronda el 40% aproximadamente, y que se publica cada un periodo de 6 meses, por lo que no hay, y siempre con un atraso. Por ejemplo, el último dato que hay es del 2025, el tercer trimestre, o sea, hay un atraso en ese sentido. Hay un leve aumento de lo que son los niveles de informalidad de los trabajadores, pero hay otro dato que también es muy importante que publica el INDEC, que es la tasa de desempleo. Hoy vos estás teniendo un aumento de la tasa del desempleo que será de alrededor de un punto porcentual, lo que estamos rondando. No quiero mentirte porque no tengo el dato exacto, pero alrededor de 7% de desempleo, que no es una dimensión mucho mayor a periodos anteriores. 7,5 es la tasa de desocupación, acá estoy viendo el dato exacto, que es un dato del cuarto trimestre de 2025. Sí, Este 7,5% no es mucho mayor a un 6% que había hace 2 años. Lo que estamos viendo entonces es que esta migración, esta destrucción de empleo registrado está yendo a economías informales. Es el dato que podemos augurar o pensar a partir de esto. Y también hay un dato que es muy interesante, que fue que lo único que creció en relación a lo laboral con datos reales del gobierno nacional es el monotributo. El monotributo es lo único que tuvo, la cantidad de monotributistas en la República Argentina tuvo un fuerte crecimiento desde noviembre de 2023. Hasta el mes de febrero o marzo hubo crecimiento de la cantidad de monotributistas. En el mes de marzo cayó la cantidad de monotributistas. Ese es una señal de alarma de que puede llegar a haber un mercado informal que empieza a estar saturado, ¿no? Yo siempre pongo en paralelo lo que fueron los años 90, que vos empezaste a tener un nivel de empleo precario mucho más alto. Está el famoso fenómeno de que se abrían kioscos por todos lados, los paseadores de perros, no porque sean trabajos, malos trabajos, sino como empezó a haber un cambio de trabajos formales a trabajos que tenían una mayor precariedad o un mayor nivel de cuentapropismo, que muchas veces puede ser mucho más inestable que otros tipos de trabajos, ¿no? Estamos viendo ese fenómeno, todavía no hay datos que te digan que hay una gran pérdida de puestos de trabajo, porque está esta transformación. Hoy tenés Uber, hoy tenés Rappi, hoy tenés Pedidos Ya, que pueden llegar a absorber estos tipos de pérdida de puestos de trabajo registrado que se pierden, pero no hay un número muy claro sobre esto. Y el otro, en relación a tu segunda pregunta, a tu primera pregunta en realidad, sobre lo que es la feminización de esta situación, es que siempre hay una mayor afectación sobre que está dada por la brecha de género. Hay un informe que desde el CEPA, aprovecho para pasar la información, nos pueden buscar en internet, centrocepa.com.ar, que se publica todos los 8M, un informe de género que muestra cuáles son los datos de cómo estas políticas económicas terminan afectando mucho más a las mujeres o a otras minorías sexuales, por lo que a medida que veamos la profundización de estas políticas puede haber una mayor afectación a estos grupos.
Con menos espacios para trabajar, menos trabajo, menos salarios, endeudados, ¿qué escenario? Bueno, no voy a decirte que nos vamos contentos con todo lo que estuvimos describiendo, Tomás, pero la verdad es que te agradecemos enormemente por lo que hablamos hasta recién. Yo siempre digo que no me llamen los viernes, pero bueno. Queremos dar buenas noticias, el asunto es que no nos dejan. No, bueno, esperemos que pronto, la próxima vez podamos hablar de algo mejor, pero bueno, los datos de la realidad hoy por hoy no son muy esperanzadores. Igual te comprometemos para el mes que viene, ya que decís que esperamos que el mes que viene tengamos otros datos. Sí, pues sería ideal. Yo me quedé con un montón de preguntas. Dale, a disposición, chicos, siempre. Dale, Tomás, te agradecemos enormemente y un abrazo. Que tengas buen fin de semana. Buen fin de. Abrazo grande. Pasó por el aire de Vox Populi Tomás Castagnino, analista de datos económicos y además es integrante del Centro de Economía Política Argentina.